Hola, muy buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy y voy a proceder a dar algunas especificaciones. La primera es que recordemos estamos en la segunda semana de este último módulo del técnico. Para hoy la temática es sumamente textual. Hoy no tenemos cálculos, hoy no tenemos que pensar en asuntos de verificaciones, sino más que todo pues repasar, eh, llamémoslo así, un tema de protocolo. Para hoy no hay tarea y recordarles, ¿verdad? La tareita de la semana pasada, en buena teoría, pues hoy se vence el plazo de entrega. Sin embargo, si hay compañeros o compañeras que no han podido hacer entrega de tarea, sinceramente no me he puesto a revisarlas aún, pues la idea es que traten de entregarlas a la mayor brevedad posible para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Recordemos que estamos en la última en el último módulo, ya están básicamente finalizando todo el proceso y yo verdaderamente los animo para que le echen muchas ganas, para que no desatiendan este reto que ustedes han asumido, para que puedan, por supuesto, completarlo de forma exitosa. No sé si de pronto alguien tiene alguna consulta o tiene algún comentario que hacer antes de iniciar propiamente la clase. Ok, ¿alguien me puede confirmar primero, que no lo pregunté al inicio, si está bien el audio y si pueden ver mi pantalla, por favor? Ok, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Para hoy es una temática, de hecho es cortita, la clase de hoy es bastante corta, es muy teórica, un asunto de protocolo, por así decirlo, y el temita a cubrir es el de fundamentos para hacer inspecciones eficaces en el campo. Y bueno, empecemos por definir qué es una inspección. Vamos a decir que una inspección es una constatación o una verificación ocular, es decir, es una observación, o bien un proceso que nos permite comprobar detalles sobre un producto, un proceso, un servicio, instalaciones, un diseño, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos. Ahora, ¿para qué se hace esa constatación o esa verificación en, en estos elementos? Bueno, para evaluar su conformidad con requisitos que han sido establecidos previamente. O sea, vamos a verificar si eso que se está fabricando, eso que se está generando en la empresa, verdaderamente cumple, verdaderamente se adapta a los requerimientos establecidos inicialmente. Así que la inspección va a requerir observación, toma, ¿verdad?, de datos o de información y básicamente las metas, ¿verdad?, que podemos definir sobre esta acción es corroborar si se está cumpliendo con la ley. Ahora, ¿con la ley en qué sentido? Bueno, con las condiciones que se hayan establecido en los permisos de fabricación o en los permisos de entrega de un producto, de entrega de un servicio. Hay que verificar si se están cumpliendo con las reglas del programa, si hay requisitos para el cierre del producto o de la entrega final del servicio. También es necesario establecer una prueba de integridad mecánica, o sea, hacer la corroboración de que el producto, en caso de ser un producto, verdaderamente es funcional. Y en general, pues si se están cumpliendo con las leyes, con los reglamentos o con las normas,
¿verdad? Bien sea propiamente del fabricante, del país o del propio cliente, que por supuesto se define en un inicio. Algunos principios fundamentales de la inspección. Vamos a decir que la información se puede usar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento. A ver, si las empresas, hipotéticamente hablando, no aplicaran las inspecciones, pues habría todo un caos cada vez que un producto no cumpla con los requerimientos, porque nos daríamos cuenta hasta que el producto llega a manos del cliente y por supuesto el cliente, quien es el que lo va a utilizar, pues se da cuenta de que ese producto no sirve, está deteriorado, no se adapta a lo que se había solicitado. Y eso, pues, como decía, eso sería un caos. Así que la verificación o la inspección va a permitir generar un respaldo de que sí se observó el proceso, de que sí se verificó antes de que dicho producto o servicio haya llegado a manos del cliente final. También es importante establecer que eh, que debe haber una franqueza, una transparencia, ¿verdad? Con el operador de de este proceso. O sea, la persona que se involucra en este procedimiento tiene que ser sumamente franca. Aquí no se puede hablar de puntos medios o de grises, aquí es blanco o negro, porque de esa manera pues estamos desarrollando una información objetiva, veraz y clara. Los inspectores también deben seguir procedimientos estándar sobre consideraciones legales, técnicas de seguridad y de control de calidad, y por supuesto pues para seguir estos procedimientos tienen que conocerlos. En la industria en general, ¿verdad? Industria médica, hay normas. De hecho vimos una norma en el módulo 4 que hace alusión pues a varios requerimientos o a varias directrices, ¿verdad? Legales que se deben cumplir en esta industria, pero también hay un sinnúmero de procedimientos y de aspectos legales que en cada país deben cumplirse. Y por supuesto, pues el inspector tiene que estar bien capacitado en este particular. Algunos componentes de una inspección podemos mencionar que existe la preparación previa, o sea, antes de la inspección. Esta es una etapa de planificación. No sé si de pronto en otros módulos lo había indicado, pero cuando hablamos, por ejemplo, en otra materia de proyectos, ¿verdad? Una materia, digamos que administrativa, se dice que los proyectos tienen un 80% de probabilidades de ser exitosos si se le dedicó al menos un 80% del tiempo a la planificación. Y de hecho, pues para no ir muy lejos, aquí en Costa Rica, hablando de un aspecto que ustedes conocerán muy bien, el tema de las carreteras, el tema de los puentes, ¿verdad? En la parte, digamos, de infraestructura vial, todos los años es lo mismo, ¿verdad? Carreteras en mal estado, puentes que inclusive han colapsado y un montón de inconsistencias que por supuesto traen muchas afectaciones, ¿verdad? A la economía, a las personas. Ahora, de pronto tal vez ustedes se han preguntado, qué extraño, ¿por qué esto es todos los años es lo mismo? ¿Por qué no hay un cambio? Bueno, precisamente porque hay problemas de planificación. Se toma a la ligera esta etapa, se hace tal vez un esfuerzo mínimo, no se le dedica el tiempo, la investigación necesaria para que cuando se generen estos proyectos de infraestructura en el país, verdaderamente sean proyectos que den respuesta a la necesidad inmediata, pero que no solamente respondan de forma inmediata, sino que
sea una respuesta, llamémoslo así, duradera. No vamos no debería más bien darse en Costa Rica ni en ninguna parte que, ok, hace falta un puente, tiremos, no sé, dos tablas, chorriemos, por decirles algo, ahora un poco de concreto encima y ya resolvemos. Sí, resolvemos por una semana, un mes, pero después colapsa. ¿Por qué? Porque no se planificó, no se previó verdaderamente los recursos, el tiempo, el personal, la demanda, las situaciones ambientales, etcétera, para haber hecho algo que sí funcionara a lo largo del tiempo. Y bueno, con ese ejemplo, lo que quiero decir es que en el tema de las inspecciones tiene que haber una etapa de planificación responsable. No es algo que vamos a tomar a la ligera y que como ticos podríamos decir, vamos a batear, a ver qué sale. Ahí en el camino nos damos cuenta, qué hacemos, qué preguntamos, qué observamos. No, tiene que ser algo previamente estudiado. ¿Para qué? Para poder actuar de forma oportuna y que verdaderamente pues exista una solución, ¿verdad? Inmediata al proceso que está por iniciarse. Otro procedimiento, ¿verdad?, que tiene que aplicarse es el de entrada. Aquí es donde se van a definir esos pasos o esas primeras pautas que son sencillas, que son generales, que son básicas del proceso. Se va a hacer todo lo que es el proceso de observación para ir detectando, ¿verdad?, las irregularidades que se estén generando de pronto en el proceso. Ahora, no solamente hablemos de irregularidades, también podemos resaltar las cosas buenas. En un tercer componente vamos a hablar de la conferencia inicial o de la reunión inicial. Aquí, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación directa entre el operador o los funcionarios de la empresa con el inspector. ¿Para qué? Para informarle sobre el proceso, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se va a requerir, etc. Parte de la planificación es esto. Propiamente la inspección de la instalación, o sea, ya es ejecutar el proceso de inspección a través de observaciones y toma de datos. Y para ir acabando con este particular, la conferencia o reunión final, aquí es donde se comunican o se informan todas las observaciones encontradas, las recomendaciones, etcétera, pues a las personas interesadas en conocer este dato, que generalmente pues son mandos medios y altos. Y también se pueden hacer actividades posteriores como respuesta a esas recomendaciones entregadas por el inspector. Ahora, veamos poco a poco cada una de estas etapas. Voy a hacer una pequeña pausa para aquí. No sé si de pronto, ¿verdad? Creo que no lo dije al inicio, pero si alguien tuviera alguna observación, ¿verdad? O pregunta sobre la materia, o si tal vez alguien aquí ha participado de un proceso de inspección, yo de verdad les agradecería que nos compartan, ¿verdad? La experiencia. No sé si de pronto alguien ha participado en uno de estos procesos. Bueno, supongo que por el silencio voy a asumir que la respuesta es no. Bueno, ok, entonces en esta primera etapa, ¿verdad? El proceso de inspección, que es la preparación previa, o sea, la parte de planificación, ¿qué tareas vamos a tomar en consideración? Bueno, establecer el propósito y el alcance de la inspección. Vamos a decir para qué se va a hacer, qué es lo que se busca, cuál es el fin de la inspección. Vamos a revisar información básica del proceso, de la empresa, de, de todos los elementos involucrados, ¿verdad? En alguna actividad, porque necesitamos conocer antes de estar propiamente en la labor de campo. Es como que yo les diga a ustedes, por ejemplo, vamos a ir a la Dos Pinos, suponiendo que absolutamente ninguno de nosotros trabaja en la Dos Pinos ni sabe nada de la Dos Pinos.
y que tenemos que hacer una inspección específicamente en el área, por ejemplo, donde se hace el yogur. Y de pronto ninguno de nosotros tenemos noción de cómo es el proceso, no tenemos ni noción de cuál es la materia prima, o sea, no sabemos nada. Bueno, sería muy difícil hacer una planificación si yo no tengo la información que me permita desarrollar, ¿verdad? Algún tipo de criterio o algún tipo de formulario sobre los aspectos que quiero ir a observar. Pero por eso es importante que en el área de planificación o en la etapa de planificación más bien conozcamos un poco sobre la temática para que tengamos un mayor panorama de lo que probablemente nos encontremos a la hora de hacer la inspección. Formular el plan de inspección y, por supuesto, también tener consideraciones de seguridad. En caso, ¿verdad?, de que hayan algunos requerimientos de salud ocupacional, pues conocerlos, no es que vamos simplemente a meternos a una planta y hacer inspección porque a mí se me ocurrió y de pronto que en esa área donde voy a estar pues hay cuartos limpios y yo eso no lo consideré y de pronto pues vengo con un montón de condiciones irregulares, inapropiadas para poder accesar a esas áreas. O sea, tengo que conocer esos elementos de seguridad. También, ¿verdad? Como otra etapa, los requisitos para la entrada. Aquí es importantísimo estar pues bien informados sobre las credenciales que deberíamos de presentar para identificarnos, ¿verdad? No es que simplemente me aparezco y adivinen quién soy. Sí, de hecho hay áreas específicas en donde se requieren permisos específicos por un tiempo específico. Eso hay que en la planificación tomarlo en cuenta para solicitarlo con anticipación si fuera el escenario. Presentar, ¿verdad?, el aviso de la inspección. No firmar nunca una exención o exoneración que exima las instalaciones de responsabilidad en caso de daños o uso de la información. ¿Por qué? Porque si se firma, pues ahí estamos de alguna manera limitándonos con la información que vamos a observar y que podríamos colocar en el informe final. Aquí se trata de que tengamos acceso a todo, a la información, a los elementos, porque a fin de cuentas se está buscando algo que va a beneficiar a la empresa propiamente. Y tampoco pues vamos a firmar un documento en donde, qué sé yo, que el documento diga, bueno, si tiene un accidente aquí, se resbaló y se quebró un pie, perdonándome la frase, salado, ve a ver qué hace. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con la documentación que nos presenten y que nos digan, mire, antes de hacer la inspección tiene que firmarla. Bueno, leámosla, porque si en esa documentación se nos quiere limitar sobre algunos derechos o sobre algunas protecciones, es mejor no hacerlo. No permitir nunca a nadie que haga una fotocopia de la credencial que nosotros portamos. ¿Por qué? Porque perfectamente cualquiera podría falsificarla, ¿verdad? O duplicarla. Bien, la siguiente etapa es la conferencia inicial o la reunión inicial. Acá es importante, como lo mencioné en su momento, indicar cuál es el propósito de la inspección, cuál es el programa que se va a desarrollar. En el programa estamos hablando, por ejemplo, de cuáles son las áreas que vamos a visitar, en qué horario, cuál es el cronograma de actividades, ¿verdad? Esto es para que las personas o para que la empresa en sí pues esté al tanto del proceso. Discutir los objetivos y el alcance de la inspección, confirmar y establecer información básica cuando existan dudas por parte del inspector, pues es importante que aquí las podamos abordar y tener toda la información requerida. Permítame un momentito, por favor. ¿Aló? Mil disculpas, muchachos, que tenía una llamadita ahí, entonces
ya lo resolví. El otro elemento, ¿verdad? También es notificar las opciones que pues están habilitadas para el negocio o para la empresa propiamente en el proceso, preguntar sobre requisitos y cuestiones de seguridad y establecer una relación de trabajo con el operador, ¿verdad? O sea, tiene que haber una muy buena comunicación entre las dos partes. Recordemos que las dos partes es el inspector y el área donde se va a hacer la inspección. Ahí estamos hablando de jefaturas, gerencias, ¿verdad? Etcétera. La otra etapa es la inspección de la instalación propiamente, ya el trabajo de campo. Aquí es importante recoger la información sobre procesos, equipo de monitoreo, sistemas de generación y tratamiento de aguas residuales, si fuera el caso. Entrevistar a los representantes de la instalación o del área que se va a inspeccionar. Revisar registros y diarios del operador. Aquí es importante pues conocer toda la información o el historial de información que las diferentes áreas manejan, bitácoras, ¿verdad? Informes, memos, etcétera. Y también, por supuesto, tomar muestras. Aquí la toma de muestras, bueno, la industria es muy amplia, así que esto es muy variado, pero recordemos que en todo momento la idea es tener evidencia de toda la verificación que se esté haciendo. Aquí importante resaltar, el inspector jamás puede pues hacer declaraciones sobre aspectos que no se hayan evidenciado. Es como cuando uno de pronto participa, por ejemplo, de un juicio, ¿verdad? En el juicio usted no puede llegar y decir, es que a mí me parece, es que yo sentí. ¿Por qué? Porque los sentimientos pues son un aspecto bastante subjetivo. Generalmente usted va a poder hacer afirmaciones cuando tiene evidencia y por eso es importante que en la inspección se haga toda la recolección, perdón, de evidencias que vayan a sustentar pues las observaciones o las recomendaciones finales. En otra etapa tenemos lo que es la conferencia o la reunión final, ¿verdad? Que este es como ese cierre que vamos a hacer luego de haber completado todo el proceso de inspección, toda la recolección de datos o de información. Aquí es importante pues que se confirme, ¿verdad? La información de la inspección, lo que les decía hace un momentito, aclarar los motivos de preocupación que se tengan, ¿verdad? Si se hicieron pues hallazgos de aspectos que son problemáticos o que son delicados, aquí es importante que exista esas aclaraciones. Nunca siendo subjetivo, sino más bien buscando en todo momento la objetividad. Describir las actividades que se hicieron, porque aquí la idea es informar, ¿verdad? A esos rangos medios y altos, pues que están ansiosos de conocer la información de la inspección, darles toda la descripción de lo que se hizo. No es que simplemente vamos a decir, bueno, hicimos una inspección y encontramos esto y esto y esto y esto. No, vamos a hacer el detalle. Bueno, primero se visitó tal área, ahí se observó este hecho, la otra actividad, se encontraron inconsistencias, posteriormente pasamos a otra etapa, qué sé yo, del proceso de fabricación y ahí detectamos esto, o sea, tiene que ser algo muy detallado y que esté bien sustentado. También abstenerse de discutir las consecuencias legales y de cumplimiento, porque a ver, aunque al principio hablamos de que el inspector debe conocer elementos legales, son más que todo para saber hasta dónde podemos, ¿verdad? Involucrarnos y también pues para conocer un poquito sobre esas situaciones que la empresa está generando y establecer si está o no permitido, pero recordemos que el inspector pues no es un abogado, ¿verdad?
¿verdad? Tampoco es un juez. El inspector va a hacer recomendaciones y si en esas recomendaciones hay un elemento legal que se está incumpliendo, es mejor no profundizar, ¿verdad? O en temas de recomendaciones, es mejor que un experto en la materia sea el que se involucre propiamente en este particular. Nunca recomendar a un consultor o a compañías de servicio específicas, eso es importantísimo. Bueno, yo conozco varios casos en donde de ahí uno por bueno, digámoslo así, ¿verdad? Por bueno viene y dice, mira, yo te recomiendo a Julano de tal, te recomiendo tal empresa, porque tal vez hemos tenido una muy buena experiencia o porque de pronto, pues las veces en que nos hemos relacionado con ese profesional, pues los resultados han sido muy positivos y uno pues siendo bastante honesto y sin, ¿cómo decirlo? Sin malicia, viene y recomienda. Y vean, no es la primera vez que he escuchado casos en donde más bien terminan peleados, demandados y ofendidos porque usted me recomendó al fulano, porque usted me recomendó a tal empresa y nosotros creímos en su palabra, hicimos el contacto con el profesional y resultó ser un desastre. Entonces, aquí el inspector es mejor que se abstenga y que no recomiende a nadie. Que mire que si usted conoce, no, por el momento no conozco o prefiero no recomendar, sino que sean ustedes mismos, la empresa como tal, quien se encargue de buscar a los especialistas que de pronto puedan dar respuesta a esas recomendaciones que el inspector pues está ofreciendo. Y en actividades posteriores, que es la última etapa, pues aquí por supuesto es preparar el informe de inspección, o sea, es un documento ya con toda la información generada, pedir información adicional si fuera necesaria, ¿verdad? Algún dato que tal vez no se haya tenido en cuenta al principio del proceso, pero que al momento de hacer las inspecciones surgieron preguntas y el dato no se tenía a mano. Determinar si se está cumpliendo con el programa para la etapa de planificación, que es la primera. En este momento tenemos que chequear si todo lo que se definió en la planificación se cumplió o no. Y por supuesto, pues ojalá dar inicio a las medidas de cumplimiento o a las acciones recomendadas para que el proceso, la industria o el área haga las mejoras que se identificaron, ¿verdad? Algunas notas que se pueden hacer propiamente en el terreno de acción es observar o verificar diarios o bitácoras, lo que les decía en algún momento. También se pueden hacer correcciones en las notas, o sea, a la hora de presentar el informe, si de pronto una vez que se imprimió, se entregó y todo lo demás, se encuentra que hizo falta algo, que hay algún error, ¿verdad? Pues hay que hacer las correcciones en esta sección, que son notas. También se pueden establecer cuáles fueron los hallazgos en documentos específicos, hacer algún tipo de alusión o de referencia a documentos específicos y por supuesto asegurarnos de que toda la información es relevante. Me decían a mí alguna vez, es difícil, ¿verdad? Y cuando no se está acostumbrado a generar informes, ser puntual. Si no tenemos la experiencia, puede hacer que hablemos, perdonándome la expresión, hablemos mucha papaya. Hablemos demasiada cosa para maquillar, para hacer ver bonito, para poner mucha letra. Pero a veces mucha letra no dice nada. Entonces aquí es importantísimo que los informes que se generan luego de una inspección sean informes claros, puntuales. Como decimos popularmente, que no nos andemos por las ramas, que aterricemos la idea y que sea siempre cosas relevantes, que todo lo que no es relevante, mejor ni lo ponemos, porque eso verdaderamente pues no añade nada. Algunas sugerencias para escribir informes de inspección, como lo decía, hay que ser descriptivo y exacto, hay que ser objetivo, se pueden usar fotos, diagramas,
se puede desarrollar, bueno, diferentes métodos, ¿verdad? O sea, yo no les puedo decir es que hay un formulario único para hacer el informe, no, hay muchos, ¿verdad? Cada empresa tiene sus estructuras, pero aquí lo que importa es que seamos descriptivos, exactos, objetivos y que ojalá podamos agregar o adjuntar todas las evidencias. Recordemos que la credibilidad de un inspector se va a reflejar en un informe de inspección. O sea, si queremos saber qué tan veraz es eh, la labor que realiza un inspector, fijémonos cómo hizo el informe. Observemos cómo lo redactó, porque entre más bien elaborado está, pues vamos a darnos una muy buena idea de quién o del nivel de preparación, ¿verdad?, que tiene el inspector que lo hizo. Algunos elementos del informe de inspección, o sea, que vamos a poner en ese documento final. Bueno, información básica, información sobre las instalaciones. Aquí vale la pena hablar de localización, tamaños, estructuras, características estructurales, por decir algo. Podemos también hacer referencia a documentaciones que se hayan consultado, información del monitoreo que se desarrolló, hallazgos, conclusiones y los adjuntos, como decía, que son todas las evidencias. Aquí son fotos de los procesos observados, fotos de documentos y, aunque no se menciona en este material, es importante recalcar que toda esta información es confidencial desde el punto de vista de que es datos de una empresa, de un área, de un negocio, ¿verdad? No es algo que podamos publicar, no es algo que vamos a compartirlo con los amigos, sino que es algo completamente de carácter confidencial y pues hay que tener este detalle pues bien presente. Aquí también quiero compartir un particular, en otra clase estábamos viendo un temita un poquito relacionado con este y veíamos un caso que era como de análisis. En el caso se decía que el colaborador había enviado un informe de un trabajo que había hecho, se lo había enviado a su jefe, pero a través de el chat de Facebook, ¿verdad? Entonces el jefe pues lo manda a llamar al día siguiente, le pega una regañada, ¿verdad? Y le dice, ¿usted por qué me manda información confidencial, información oficial de la empresa por una red social? Una red social que es de uso suyo personal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en el manejo de la información. Y la información pues tiene que ser entregada a personas específicas y de una forma correcta. Por aquí, para terminar, les dejo, ¿verdad?, un formato de un informe de inspección, pero como le dije, o sea, lo mencioné más bien hace un momentito, no hay un formato específico, ¿verdad?, en donde hay solamente este puedo usar, no, hay diferentes estructuras. Este es un ejemplo de esta estructura. Tienen un encabezado donde se detalla que es un informe, se establece fechas, horas, perdón, el área que se inspeccionó, se le asigna perfectamente algún tipo de código. Este, Estos códigos son funcionales para cuando se tengan que hacer referencias en otras inspecciones futuras. Se establece quién fue el responsable, cómo fue la dinámica, se hace el detalle de los hallazgos. Aquí, por ejemplo, de una vez se pone la foto, se hace la generación de las recomendaciones, etcétera. Es un formato muy interesante, muy puntual, pero vuelvo y repito, también puede ser un formato tipo prosa. En fin, cada negocio, ¿verdad? O cada entidad va a tener su manera de solicitar el informe, pero por lo menos ese es un ejemplar que es bastante válido. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario, algún aporte? ¿Estamos claros con la información?
Hola. Ajá. Ah, ok, ok. Ah, bueno, bueno, excelente, excelente. Muchas gracias, Nadine. Ok, entonces como lo decía, ¿verdad? El puro inicio de la clase, de esta clase, pues fue bien cortita o es bien cortita. Vean que la temática es interesante para los que nunca habían de pronto tal vez escuchado este temita. Es bien interesante, muy bonita, ¿verdad? Este tipo de actividades que se pueden hacer en la industria. Por supuesto, requiere mucha práctica. Probablemente a la primera inspección el informe no vaya a salir así súper bien, pero es cuestión de irnos formando, ir conociendo, ¿verdad? Irnos preparando y por supuesto seguir las recomendaciones que vimos hoy. Para hoy, como les dije al inicio, no hay tarea, así que pues lo que queda es seguir haciendo repasos de la materia, los que estén pendientes con la tarea de la semana pasada, ojalá pues que la puedan entregar eh, a tiempo. Ya prácticamente nos quedan 2 semanas para completar este último módulo y yo de verdad pues felicito a todos los que han logrado llegar hasta acá de forma exitosa y pues pongámosle muchas ganas muchachos y muchachas y si no hay consultas o comentarios sería todo por hoy. Desearles una feliz noche y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Con gusto, buenas noches. Con gusto, buenas noches.